Buenos días, muchas gracias. Tengan la bondad de prestar atención, por favor. Bienvenidos sean todos a este espacio de Administración de Justicia. Soy Viviana Murillo Casar, jueza ponente en la presente causa del Tribunal Provincial de la Sala Multicompetente de Santo Domingo de los Áchilas, con sede en el Cantón Santo Domingo. Tribunal que además está debida y legalmente conformados por los jueces doctores Yasmani Simancas Vera y doctor José Ana Luisa Rodríguez, que de acuerdo a elección propuesta, jueces constitucionales al amparo de lo dispuesto en el artículo 86 y siguientes de la Constitución de la República. Previo a la iniciación de la presente diligencia, mediante secretaría solicito certifique que nos encontramos en el día y hora señalados, el tipo de la diligencia que nos convoca, constate la presencia de las partes y así como también verifique que los medios electrónicos se encuentran en correcto funcionamiento. Tiene la palabra, señorita secretaria. Buenas noches, señora jueza. El día de hoy, 5 de febrero del 2021, siendo las 20:30, día y hora señaladas para la presente audiencia pública dentro del proceso asignado con el número 23112-2020-0046 con acción de habeas corpus, por la que ha sido incoada el abogado Víctor Hugo Valderrama Marcillo en representación del señor Héctor Hernán Narváez Velastegui. Por la parte accionada tenemos la presencia del doctor Miguel Alejandro Córdoba Zambrano, juez ponente del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Es así, señora jueza, que queda constatada la presencia de los sujetos procesales. Muchas gracias, señorita secretaria. Tenga la bondad de constatar la presencia, sea en sala o por medio telemático, desde el Centro de Rehabilitación de la Persona Privada de Libertad, quien por medio de su abogado ha solicitado esta acción. Señorita jueza, hago conocer que al correo institucional de esta actuaria se ha hecho llegar en PDF, suscrita por el Departamento de Dactiloscopía del Centro de Educación de Santo Domingo, señor Juan José Padilla, donde informa el Departamento de Dactiloscopía y Estadística del Centro de Detención de Personas Adultas de conflicto con la ley de Santo Domingo de los Áchilas, certifica que el PPL, el señor Narváez Velastegui Héctor Hernán, ingresó a este centro en calidad de detenido el 23 de agosto del 2020 y con fecha 28 de agosto del 2020 sale en libertad. Certifico atentamente Juan José Padilla. Tiene fecha 2 de septiembre del 2020. Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad y de Adolescentes Infractores. Eso es lo que puedo referirme a la no presencia del PPL, señorita juez. Muchas gracias al respecto de lo que se acaba de escuchar, lo que ha dado lectura a la actuaria de este despacho. Consulto si tiene algo que manifestar el doctor Córdoba, ponente del Tribunal de Quito. Buenos días, señores jueces de garantías constitucionales, señorita secretaria y demás presentes. No tengo ninguna objeción para que se instale y se dé trámite a la presente audiencia. Gracias. Gracias. Este tribunal, al tratarse de una acción constitucional que ha sido solicitada el día miércoles en horas de la noche, la misma que se dispuso completar, ha sido complementada el día de ayer y se ha fijado audiencia para el día de hoy en cumplimiento de lo establecido en el artículo 89 de la Constitución de la República. Este tribunal, por medio de esta presidencia, una vez que se ha constatado la presencia de los sujetos procesales y que ha sido certificado encontrarnos en el día y hora señalados para que se lleve a efecto, declara instalada esta audiencia pública en la que se conocerá acción de habeas corpus signada con el número 23112-2020-00046 solicitada por el doctor Víctor Valderrama Marcillo en representación del señor Héctor Hernán Narváez Velastegui, accionado al Tribunal de Garantías Penales de Quito. Antes de conceder el uso de la palabra a la parte solicitante, es necesario que esta presidencia dé a conocer las siguientes indicaciones a fin de tener un correcto desarrollo en esta audiencia.
Solicito que los micrófonos permanezcan cerrados o apagados mientras esta juzgadora precise que pueden hacer uso de la palabra. Entonces, deberán hablar en voz alta y pausada en pos de obtener un registro óptimo de todo lo manifestado. Las cámaras deberán permanecer encendidas, lo que hace indispensable que mantengan una postura correcta, estable, propia al espacio en el que nos encontramos. Además, comunico que a partir de este momento queda prohibida la utilización de dispositivos que puedan crear algún tipo de problema de conectividad, que puedan fotografiar o grabar cualquier parte de esta audiencia, ya que el único medio permitido para ello es el autorizado por el Consejo de la Judicatura, quien lo hará, lógicamente, para fines procesales del registro correspondiente. Con esto, concedo la palabra al abogado solicitante, quien en virtud de lo dispuesto en la ley de la materia constitucional, tiene 20 minutos para fundamentar su petición. Doctor Valderrama tiene la palabra. Lo escuchamos. Muy buenos días, señora jueza ponente, miembros del Tribunal Constitucional, señores colegas. Señora jueza, en los siguientes términos hago mi intervención. El Estado ecuatoriano es un Estado de derechos y justicia en función de lo que dispone el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador. El artículo 11, número 3 de la Constitución obliga a todos los funcionarios públicos, en especial a los judiciales, a dar tutela y protección efectiva de los derechos y garantías constitucionales. La cláusula 424 de la Constitución de la República del Ecuador, denominada cláusula abierta, permite que dentro del orden, organigrama o jerarquía constitucional del artículo 425, permite entender que no solo los derechos de la Constitución, sino también todos los pactos y convenios internacionales de protección que el Ecuador ha suscrito vinculan el ordenamiento jurídico nacional con el cumplimiento irrestricto de estos derechos. En ese preámbulo, la acción de habeas corpus, descrita en el artículo 89, tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella, de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona. Señora jueza, en el antecedente de esta acción constitucional, entendemos que existe una orden de detención con fines exclusivos para comparecencia a juicio del señor Héctor Narváez Velastegui, citado dentro de la causa 1757-1-2019-00038, de la cual se desprende en el extracto mismo de la orden que el tribunal se encuentra impedido de ordenar la prisión preventiva en contra de mi cliente y hoy accionante, porque el tipo penal sobre el cual versaría el juzgamiento no supera del año. Es así entonces que si se efectiviza esta orden de detención con fines de comparecer a audiencia, más sin embargo el problema es que se demora la audiencia en ser señalada más de 24 horas. Entonces se transgrede el límite de la legalidad y se torna arbitraria los días en exceso pasados las 24 horas que estuvo privado de la libertad el accionante. No solo eso, sino que se lo priva de la libertad en Santo Domingo de los Áchilas, provincia distinta del lugar donde le correspondía estar en inmediación con sus jueces y familiares. Ahora bien, señora jueza, la Constitución de la República establece límites de la libertad personal, que están normados en la Constitución, como en el Código Orgánico Integral Penal y en otras normas, pero que nos dice al respecto que se puede privar de la libertad a una persona por prisión preventiva que no exceda de 6 meses en los delitos reprimidos con pena de hasta 5 años y con prisión preventiva de hasta 1 año en delitos que sean reprimidos superiores a los 5 años. También existe la detención con fines investigativos que puede durar hasta 24 horas y una figura normada del Código Orgánico Integral Penal que establece la retención de una persona por investigación sin orden judicial hasta por 8 horas. Señora jueza, no existe en el ordenamiento constitucional o jurídico una detención con fines de acudir a audiencia indefinida,
Entonces el planteamiento lógico jurídico es que a partir de las 24 horas de la detención del señor Narváez, el resto del tiempo fue privado de su libertad absolutamente de forma ilegal y arbitraria hasta recuperar su libertad el día viernes. Es decir, que estuvo aproximadamente 7 días privado de su libertad de forma ilegal, ilegítima y arbitraria. Pese a los esfuerzos de esta defensa que se esgrimió ante la entidad accionada, los señores jueces del Tribunal Penal de Pichincha, en el que se advirtió de esta situación indicándoles mediante escrito que habían transcurrido el plazo razonable para mantenerlo sin audiencia, y al contestarnos en providencia nos indican que la retención es totalmente legal hasta que se instale la audiencia. Esto no tiene asidero constitucional o jurídico que permita dar un criterio de motivación a esta respuesta. En todo caso, nos encontramos ante una vulneración a la libertad, al derecho a la seguridad jurídica, vulneración al debido proceso, el artículo 76 de la Constitución, y se ha vulnerado lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos dice, en el caso de control de convencionalidad, caso Almonacid versus Chile, línea de fondo 124, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana a través de sus fallos. En relación a la libertad personal, nos dice el caso Tiri versus Ecuador, que de conformidad con la línea 150 de fondo del análisis, que la persona privada de libertad se asimila, que la persona privada de libertad se asimila a la tortura cuando es detenida en circunstancias ajenas a su dignidad como persona, en un lugar diferente a su juez natural, a sus familiares, a la posibilidad de auxilio, ya que la persona privada de libertad, en este caso, está en posición de vulnerabilidad que es colocada de esta forma por el Estado de acuerdo al artículo 35 de nuestra Constitución. Y es el Estado el garante de derechos y el tutelador de los derechos de las personas privadas de libertad que no pueden defenderse de sí mismos. El caso López Álvarez versus Honduras, línea de fondo 69, nos dice que de acuerdo al artículo 7.3 de la Convención, se desprende la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites razonables. Es decir, se podía retener hasta 24 horas y fijar una audiencia, y no dejarlo retenido indefinidamente. La protección judicial nos dice, en la línea de fondo 56 del caso Loaiza Tamayo versus Perú, de acuerdo al artículo 25.7 del CAT, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido ante cualquier recurso efectivo ante alguna autoridad con el fin de precautelar sus derechos. Y adicionalmente a eso, señores jueces, debo alegar que de acuerdo con la generación de pedidos internacionales dados por los organismos de Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos, el Ecuador ha recogido a través de la Corte Constitucional y de la Corte Nacional de Justicia criterios valorativos para priorizar el no uso de la detención de las personas por el ingreso a los centros de rehabilitación que exponen su vida en plena pandemia del COVID-19. Todo esto está normado en las resoluciones de la Corte Constitucional, de la Corte Nacional y de las Pandemias de las Américas, resolución 0120 y resolución 0420. Estas las he adjuntado desde el libelo mismo de la presentación de este habeas corpus, que desde entrada digo que no debía haberse mandado a completar en función de que la garantía establecida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional exige la versatilidad de este recurso,
para ser sustentado en audiencia dentro del plazo establecido en la Constitución de 24 horas. Esto dado de forma en la que desde un inicio al planteamiento de esta acción, cuando la persona fue detenida en la ciudad de Quito, se lo hizo a primera hora del día hábil, en el que se permitió la recepción del escrito, es decir, el día lunes, y la misma Corte Provincial de Justicia de Quito, al no encontrar en Pichincha, en donde le correspondía estar al señor detenido, que no estaba a fin de cumplir esa orden judicial, acercarse a la inmediación de su proceso. Es decir, al señor lo trasladaron a la ciudad de Santo Domingo, generando ese desastre de 8 días de la tramitación del habeas corpus, que ya lleva aproximadamente 10 a 12 días. Entonces, aplico el criterio internacional y nacional dictado por la Corte Constitucional del Ecuador, de que la justicia constitucional no solo debe ser preventiva, eficaz, sino también restaurativa y de garantía de no repetición. Esto quiere decir que una vez que el daño y subsanado el daño, que nos tocó hacerlo por medios infraconstitucionales al recuperar su libertad, de la cual estaba privado ilegalmente el accionante, señora jueza, esta acción debe tener por objeto de señalar el error que cometió el tribunal al no aceptar de forma directa la excarcelación de la persona detenida cuando le fue solicitada por la defensa técnica, restringiendo su derecho a la libertad por más allá de 24 horas, que son razonables de acuerdo con la ley, y tomando la detención indefinida hasta el señalamiento de la audiencia de juzgamiento. Que el tribunal sabía, al señalarla, cuando se le notifica de la detención de la persona accionante de esta causa, que había señalado dentro de los 4 días después de su detención. Esto quiere decir que el tribunal obró con conocimiento de que su disposición se tornaba en arbitraria, teniéndole más allá de las 24 horas, señalando la audiencia para más allá de 4 días, y no dar paso a su inmediata libertad, asegurándose otras vías para la comparecencia a audiencia de juzgamiento, toda vez que ellos habían admitido que no podían dictar prisión preventiva por el tipo penal. Sobre estos ejemplos, señora jueza, he adjuntado, se ha ilustrado tanto al tribunal que conoció la privación de libertad como a este tribunal de carácter constitucional o investido, que ya existen del Consejo de la Judicatura, que han terminado incluso como error inexcusable a los jueces que han dado una privación de libertad que exceda las 24 horas, sin remediarla, porque no es solo dictar la medida o verificar el cumplimiento, sino también obligación de enmarcar esta actuación al ordenamiento constitucional, normativo interno e internacional por línea de control de convencionalidad. Por esto, señora jueza, queda demostrado, en función del mismo informe que se le ha remitido a su autoridad y de constitucional entidad accionada, en este caso los jueces que dictaron la orden, que la persona privada de la libertad estuvo más allá de 24 horas sin audiencia de juzgamiento, lo que convalida la posición jurídica de esta defensa de que se pudo haber ordenado la libertad incluso sin que se instale la audiencia de juzgamiento, toda vez superada las 24 horas de la detención de la misma, y viéndose imposibilitados el tribunal de señalar día y hora dentro de las 24 horas, entiendo por su agenda. Con esta exposición técnica jurídica, solicito que se acepte este recurso constitucional de habeas corpus y se ordene como justicia reparativa el conocimiento de la verdad de que la detención ha sido declarada ilegal, ilegítima y arbitraria en los momentos en los que le fue mutando a partir de las 24 horas de su detención. Y como justicia restaurativa de no repetición, instruir al tribunal que no puede dictar esta sentencia sin sujeción a la ley y extender los plazos razonables establecidos en la Constitución y la norma. Eso, su señoría, por la primera intervención de esta defensa.
Gracias. Muchas gracias. De igual manera, concedo el uso de la palabra al juez ponente del Tribunal de Garantías Penales de Quito a fin de pronunciarse respecto a lo expresado por la parte accionante. Y por el principio de igualdad tiene 20 minutos igualmente para su exposición. Adelante, por favor. Gracias, señora presidenta. Señores jueces, el primer objetivo del habeas corpus es recuperar la libertad de quien se encuentra privado de ella. Es necesario que se exponga que efectivamente en la causa 17-57-1-2019-0038, a la que hace referencia el accionante, tomando en consideración que quien ha incumplido la norma constitucional, donde obliga que tiene que asistir a quien se le ha vulnerado el derecho, hago referencia porque evidentemente tenía que establecerse que está privado de la libertad ilegalmente, situación que no se ha justificado, pues el señor está libre. La audiencia de juicio fue convocada para el día viernes 28 de agosto a las 7 horas, horario que sale de ley por la necesidad jurídica que teníamos de resolver la situación del señor procesado. Sin embargo, ante la no comparecencia de forma adecuada de él y de su abogado defensor, el tribunal tomó todas las medidas para la realización de la diligencia. La detención del señor era únicamente para la comparecencia a juicio. Al momento que se declaró fallida a costa del doctor Víctor Hugo Valderrama por la falta de comparecencia, es así que el tribunal ordenó la libertad del procesado. Esto es, con la misma fecha, 28 de agosto de 2020, pues no se pudo realizar la audiencia por responsabilidad del doctor. Señores jueces, se hizo llegar la boleta de encarcelamiento ante ustedes, mismas que fue emitida en horas del mediodía aproximadamente. Se ha demostrado que el señor accionante no se encuentra privado de su libertad. Llama la atención que se interpuso no solo en la provincia de Pichincha, sino que además de aquello se presenta otra acción cuando su defendido está libre. Pues en la misma audiencia de juicio se ordenó la inmediata libertad y tenía conocimiento de aquello su abogado defensor. Por todo lo expuesto, le solicito se deseche la presente acción de habeas corpus y el objeto para la cual fue interpuesta carece de todo sentido jurídico. Hasta aquí mi intervención. Devuelvo el uso de la palabra. Muchas gracias. En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se le concede el derecho a réplica a la parte accionante a fin de pronunciarse sobre lo expuesto por el Tribunal de Garantías Penales de Quito. Tiene la palabra doctor Víctor Valderrama. Gracias, señora jueza. El análisis jurídico constitucional al cual ustedes deben arribar es si la prisión o la detención con fines exclusivos para comparecer a audiencias puede o no puede superar las 24 horas en concordancia con la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, y si se torna ilegal o arbitraria la detención que excede las 24 horas con estos fines de comparecencia a audiencia, y cuál debe ser la posición jurídica de los garantes del debido proceso en las causas en las que se dictan este tipo de medidas, recordando las ilustraciones de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha fallado a favor y en casos análogos, considerando de ilegal, ilegítima y arbitraria una orden que en su momento puede ser legal, legítima y jurisdiccional, porque algo que nace bien también puede tergiversarse para mal. Por eso es que existe la figura de la caducidad de la prisión preventiva. Puede ser dictada por un operador jurídico y respetando los parámetros, pero si excede los plazos razonables, es obligación del Tribunal Constitucional, al cual se reclama el derecho del habeas corpus, concederlo. Ustedes que son versados y entendidos en la materia lograrán dar razón a los argumentos jurídicos de esta defensa, toda vez que la posición del Tribunal Penal que ordenó y ratificó esa orden de prisión o orden de detención para acudir a la audiencia de juzgamiento
superó las 24 horas y que al final la orden no se cumplió con el fin dispuesto para la cual fue solicitada. Esa es la cuestión jurídica y no quiero ahondar más en las cuestiones técnicas, lógicas, que ustedes las tienen más que claras. Gracias, señora jueza. Muchas gracias. Asimismo, tiene derecho a la contrarréplica el doctor representante del Tribunal de Quito. Adelante, por favor, lo escuchamos. Gracias, señora jueza presidenta, señores jueces. En mi intervención fui claro y por consiguiente no haré uso de la réplica. Muchas gracias. Con lo escuchado, consulto a mis compañeros jueces de este tribunal si precisan de alguna aclaración. Doctor Yasmani Simancas. No, señorita jueza, no tengo ninguna aclaración al respecto. Devuelvo el uso de la palabra. Gracias, colega. Igualmente al doctor José Ana Luisa. Estimada presidenta, de mi parte no tengo nada que aclarar. Gracias. Muchas gracias. Doctor representante del Tribunal de Pichincha, tenga la bondad, esta juzgadora precisa de una aclaración. ¿Podría exponer a este auditorium el motivo por el cual llegó la causa a la autoridad de ese tribunal? Claro que sí. El delito fue de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Muchas gracias. Usted también manifestó que el día viernes no se pudo llevar a efecto la audiencia. ¿Podría, por favor, decirnos cuándo y a qué hora se realizó? La convocatoria fue para, como efectivamente usted lo manifestó, el día viernes 28 de agosto del 2020 a las 07 horas. Pero ella no se pudo instalar hasta las 07:50, pues como lo manifesté, no se contaba con la comparecencia de la defensa del procesado. Gracias. Usted asimismo ha indicado a este tribunal que el mismo día se extendió la boleta de excarcelación. Por favor, indique la hora de la suscripción. La hora de la boleta de excarcelamiento fue a las 11:53 horas del día 28 de agosto del 2020. Muchas gracias. ¿Y notificaron ustedes al señor director del Centro de Rehabilitación de esta ciudad de Santo Domingo de la boleta referida? Efectivamente, bajo el auto respectivo que se elaboró en horas de la mañana previo a la emisión de la boleta de excarcelamiento. Gracias. Por último, ¿tiene en su poder la boleta por la cual se ordenó la privación de libertad, así como la boleta que posteriormente dispone la excarcelación? ¿La tiene en sus manos? Claro, señora Por jueza favor, presidenta. ¿podría Procedo a irse a la sala? Claro que sí. Procedo a exhibir la boleta de encarcelamiento. Así también procedo a exhibir la boleta de excarcelamiento. Es allí donde ya exhibí ambas boletas, señor. Muchas gracias. Señor abogado del accionante, le pido que aclare a este tribunal y a esta juzgadora lo referente a lo escuchado por el Tribunal de Quito en cuanto a que su representado ya se encontraría en libertad en cumplimiento a boleta de excarcelación extendida por dicho tribunal. Lo escuchamos, por favor. En efecto, señora jueza, de acuerdo al informe, el tribunal tuvo conocimiento de que se efectivizó la detención con fines de comparecencia a audiencia de juzgamiento el día sábado 22 de agosto. Se les informa a ellos el lunes 24 de que se ha efectivizado y cumplido la orden de detención con fines de comparecencia. Es decir,
Cuando el tribunal se enteró de aquello, ya habían transcurrido al menos 48 horas desde la detención de la persona, y a sabiendas de que se ha transgredido el plazo razonable de las 24 horas para hacer efectiva esa detención, señalan audiencia para el 28 de agosto. Esto quiere decir que el tribunal deliberadamente dispuso que la persona se quede privada de su libertad desde el 22 hasta el 28 de agosto, 6 días adicionales imputables directamente al tribunal penal. Entonces, la defensa técnica del señor accionante le indica al tribunal el martes 25 que procede a emitir la orden de libertad del señor Narváez por cuanto caducó el plazo razonable, lo cual no lo hicieron y ordenaron la libertad recién el día viernes 28, cuando no se pudo instalar la audiencia de juzgamiento. Eso en cuanto, señora jueza. Muchas gracias. Compañeros del tribunal, ¿alguna aclaración? Doctor Simancas. No, señorita jueza, no tengo ninguna aclaración. Devuelvo el uso de la palabra. De igual manera, colega Ana Luisa, ¿alguna aclaración? Ninguna aclaración de mi parte, señora jueza. Continúe, por favor. Gracias. No existiendo solicitud de aclaración alguna, procedo de acuerdo a lo correspondiente, emitiendo la resolución de manera oral, tal cual como lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en los siguientes considerandos. Primero, la competencia de esta sala se encuentra establecida en el artículo 86 de la República del Ecuador y el artículo 24 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y del sorteo legal efectuado constante de autos. Es así que este tribunal es competente para conocer este tipo de causas por materia y jurisdicción. Segundo, esta acción de habeas corpus se ha tramitado conforme a las reglas del artículo 89 de la Constitución de la República y el artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sin que se observe omisión de solemnidad sustancial que pudiera influir en la decisión de la presente acción, por lo que este tribunal declara la validez de todo lo actuado. Tercero, el artículo 89 de la Constitución preceptúa la acción de habeas corpus. Dentro de esto, se debe establecer la identificación de los sujetos procesales. Esto se ha podido conocer con el presente peticionario y la parte accionada a través de las intervenciones que han hecho a este tribunal. Que luego de haber conocido este día la acción de habeas corpus solicitado por el abogado Víctor Valderrama en representación del señor Héctor Hernán Narváez Velastegui, en sus exposiciones ha hecho conocer que presentó la acción de habeas corpus por cuanto los derechos de su defendido habrían sido violentados, ya que a decir de él estuvo 7 días detenido, exponiendo ante este tribunal en su petición que hay pedidos internacionales y de la Corte Nacional, de la Corte Constitucional, que por la pandemia que atraviesa nuestro país y el mundo se debe priorizar en la libertad de las personas. Y es enérgico en decir que se ha violentado los derechos de su defendido por parte del Tribunal de Quito. Y por ello indica que se convierte en una detención ilegítima, ilegal y arbitraria. También dio a conocer que se convocó a audiencia y que se instaló desconociéndose la hora de libertad de su cliente, dejando en evidencia, a decir de él, la arbitrariedad innecesaria por parte del Tribunal de Quito. Y manifiesta que hace este pedido para que este tribunal que hoy conoce esta acción de habeas corpus, tratemos que esto se corrija por los daños causados a su defendido, por haber abusado de él, de la privación de libertad y haberle tenido detenido de forma ilegal, ilegítima y arbitraria. Por otra parte, el señor Miguel Córdoba, juez ponente del Tribunal de Quito, indica que exactamente que se conoció el caso, que se dio prioridad para la realización de la audiencia correspondiente, la misma que al no cumplir lo dispuesto para su instalación, se declaró fallida, pero que pese a esto, el mismo día se dispuso a las 11:53 la libertad del señor Hernán Narváez Velastegui, y es así que ante este tribunal ha exhibido y enviado los correos a Presidencia y a Secretaría
las boletas, tanto la que ordena la prisión preventiva del recurrente como también la boleta de excarcelación. Indica también que el habeas corpus es para obtener la libertad, y estando en libertad el recurrente, no tiene sentido el planteamiento de esta acción constitucional, lo cual manifiesta que se debe negar la acción y tener en cuenta este tipo de actuaciones por parte de los abogados. El tribunal ha pasado a deliberar al respecto y se manifiesta que la acción de habeas corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Constitución de la República, así como en el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se observa que esta acción es una garantía que permite el ejercicio del derecho a la libertad de los seres humanos. Uno de los presupuestos que se establecen como resultado de la instauración de un Estado de Derecho. Su violación es sumamente grave y, por lo tanto, dicha violación será obvia para que quien tiene que resolver una petición de esta naturaleza, de no ser así, el Estado se convertiría en un postulado más, sin eficacia jurídica ninguna en la práctica. Por ello, es importante que la garantía de habeas corpus sea utilizada por los ciudadanos ilegalmente detenidos para obtener su inmediata libertad. Esta acción, además de la tutela constitucional, tiene protección supralegal al encontrarse regulada en varios instrumentos internacionales, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre, que en el artículo 3 se reconoce el principio según el cual todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Es así que todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilatación injustificada, o de lo contrario, a ser puesto en libertad. Y consecuentemente deben ser bien utilizados por parte de los abogados que tienen el deber de defender a sus clientes, siempre informándoles con veracidad sobre las acciones que pueden ayudarlos efectivamente. En la presente causa, esta garantía no se ha observado, puesto que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, con fecha 2 de septiembre del 2020, emite un certificado en el que consta lo siguiente: el Departamento de Datiloscopía y Estadísticas del Centro de Atención de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Santo Domingo de los Áchilas certifica que la PPL Narváez Velastegui Héctor Hernán ingresó a este centro en calidad de detenido el 23 de agosto del 2020 y con fecha 28 de agosto del 2020 queda en libertad. Con lo referido, este tribunal por unanimidad establece que el señor Héctor Hernán Narváez Velastegui se encuentra en libertad. Por tal motivo no se configura el objeto del habeas corpus establecido en la Constitución de la República del Ecuador y por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es así que este tribunal de la Sala Multicompetente, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, administrando justicia constitucional en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, por no verificarse la vulneración de ningún derecho, resuelve negar la acción de habeas corpus propuesta por Héctor Hernán Narváez Velastegui, toda vez que el accionante, antes de la sustanciación de esta audiencia, ya ha recuperado la libertad, sin que pueda verificarse que se encuentre privado de ella en forma ilegal, ilegítima o arbitraria. Hasta aquí la sentencia, quedan notificadas las partes. La resolución debidamente motivada se hará llegar a sus respectivos casilleros judiciales en el término que determina la ley. Debo informar que se remitirá copia a la Corte Constitucional en virtud a lo dispuesto en el artículo 86.5 de la Constitución y el 25 de la Ley de la Materia Constitucional. Señorita Secretaria, haciendo constar la hora a la que se da por culminada la audiencia,
Sírvase añadir esta grabación al expediente correspondiente, así como también subir el acta resumen al sistema. Es todo, muchas gracias. Esta audiencia ha terminado. Pueden desconectarse. Buenos días.